started off last Sunday. Este tema titulado Seré un miembro que procura la unidad. This title that we started off, that's titled, I will be a unifying church member. Amén. Así que prepare sus notas, por favor. Prepárese para apuntar lo más relevante del tema. Este día. So prepare your notes and prepare to write down everything that is important for today. Así que este tema habla de esa importancia que juega la unidad dentro de la iglesia So this topic talks about the importance of the unity within the church y el papel que nosotros jugamos en mantener esa unidad. and the role that we play to maintain that unity. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 3. We'll be going to the book of Ephesians chapter 4. Verses 1, 2, 3. La Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. As a prisoner of the Lord, I beg you to live in the way that is worthy of the people of God has chosen to be his own. Y mire el segundo versículo, el siguiente, nos habla de la actitud del creyente. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Always be humble and gentle, patiently put up with each other and love each other. Y mire con relación a la unidad dentro de la iglesia una vez más y nuestra responsabilidad. Hagan todo lo posible. ¿A qué somos llamados a hacer dentro de la iglesia? A hacer todo lo posible. ¿Por qué? Por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Qué tema, no? ¿Qué escritura? Try your best to let God's Spirit keep your hearts united. Do this by living at peace. Muy bien, como decíamos, iglesia, en el tema anterior, Like we mentioned in a topic before, la unidad dentro de la iglesia es uno de los temas más importantes en el Nuevo Testamento. unity within the church is one of the most important topics in the New Testament. Pero vemos la importancia, pero también vemos que es uno de los temas más difíciles para poder desarrollarlos, aplicarlos de una manera bíblica en nuestras vidas. It is a very important topic, but it's also a hard topic to talk about and to realize in our own lives. Y como dijimos sobre este tema, vamos a estar viendo a través de la Escritura And we'll be seeing through the Bible lo que nos dice con relación a los miembros de la iglesia y la responsabilidad que estos tienen on how this relates to all the members of the church and the responsibility that we have de crear en primer lugar y en segundo mantener la unidad dentro de la misma iglesia. first off to create, then to maintain the unity within the church. Decíamos, ¿cómo quiere Dios que nos llevemos nosotros como creyentes dentro de la iglesia? So how is it that God wants us to treat each other within the church? Dios quiere que nos llevemos bien. God wants us to treat Amén. each other right. Muy bien, veíamos en primer lugar que la unidad no es opcional en la iglesia, ¿lo recuerda? So first of all, we mentioned before that unity is not optional within the church. No es que si quiero guardar la unidad, si soy miembro de la iglesia, debo ser una persona que cultiva, mantiene esa unidad. It's not in question if I want to maintain unity, but it's that we have to maintain unity within the church. En segundo lugar, pudimos ver qué es eso llamado unidad. Second of all, we mentioned what is this unity. Entonces vemos que cuando somos salvos, el Señor nos pone en su iglesia. So when we see that we are saved, the Lord puts us in his church. Y cuando lo hacemos, Él quiere que seamos una presencia de unidad en nuestra congregación. And when we do it, he wants us to be a presence of unity within our congregation. Y desde ese momento, cada miembro de la iglesia debe recordarse estas palabras. And from that moment, every member within the church needs to learn these words. Dios exige que yo God wants me to sea una presencia de unidad be a presence of unity en mi iglesia. within my church. Esto lo estuvimos viendo el tema anterior. We mentioned this in our topic before. Ahora vamos a ver el tercer punto, el tercer detalle de este tema. Now we're going to go over this third point. La unidad es sumamente importante. Unity is very important. Pero ¿qué es lo que rompe la unidad? ¿Qué es con lo que se batalla continuamente cuando tratamos de vivir la unidad dentro de la iglesia?
But what is it that breaks unity? What is it that we have trouble with unity within the church? Hay dos detalles muy importantes que destruyen la unidad. There's two important details that destroys unity. Y estos son el chisme y la negatividad destruyen la unidad en la iglesia. Apúntele por favor si está apuntando, si está tomando notas, es el punto número 3. And I want you to write this down, and these details are that gossip and negativity within the church is what breaks unity. ¿Ok? Una vez más, ¿qué dijimos? El chisme y la negatividad destruyen la unidad dentro de la iglesia. So again, gossip and negativity is what breaks unity within the church. Entonces, en este tercer punto, iglesia, vamos rápidamente a hablar lo que es el chisme y el peligro que esto contrae con relación a la unidad. So within this third point, we're going to talk about what gossip is and how and the dangers of it. ¿Cómo podríamos definir el chisme? So how can we bring a definition to gossip? Bueno, las definiciones que nos dan los diccionarios son sumamente reveladoras. So this definition that the dictionary has for gossip, it's revealing. Algunos de palabras necias. ¿Qué es un chisme? Una palabra necia. When we talk about gossip, it's like words that go against. Pueden ser también habladurías o son rumores. It can also be pronounced as rumors. Y también se considera una información que es infundada, o sea que no tiene fundamento. And it can also be information that doesn't have a fundamental. O es una conversación que es privada, o información, mejor dicho, privada sobre los demás. Or it's private information over other people. Entonces veamos, en primer lugar, si usted dice, pastor, ¿el chisme es bueno o es malo? Now you ask yourself, pastor, is gossip good or bad? El chisme es malo, es destructivo. Gossip is bad and it is destructive. Entonces no solamente es malo, sino es destructivo dentro de la iglesia. ¿Me está escuchando? So not only is it bad, but it's also destructive within the church. ¿Sabe? Los chismes a través del tiempo en las diferentes congregaciones So gossip through the time in different congregations, han dividido iglesias it has divided churches. y han causado graves problemas dentro de las congregaciones. And it's caused great problems within these congregations. Por eso Proverbios capítulo 20 versículo 19 nos dice, That's why Proverbs chapter 20 verse 19 says, ponga mucha atención, dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No, fíjese el consejo que nos da, hermano, ponga mucha atención. Usted puede pensar que el chisme es algo ligero, algo que simplemente se hace. Es un pecado terrible. Por eso nos dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Oiga, qué traducción tan más impresionante. Déjeme leérselo una vez más. ¿Cuál es el consejo? No te entremetas pues con el suelto de lengua. Wow. you cannot trust someone who would talk about things told in private. So don't be friends with someone who talks too much. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Voy a pedir al traductor que lo traduzca directamente. Nos dice, el chismoso anda por ahí ventilando secretos. He who gossips is the one that brings forth privates or it shares secrets. Así que no andes, fíjese, aquí está el consejo, no andes con los que hablan de más. Wow. So don't go with those that talk too much. Entonces, ¿qué son los chismes? So what is gossip? Son comentarios que decimos y descubrimos de los demás. Y sabe, estos pueden generar contiendas. It is comments that we say and that we bring to light from others. Entonces el chisme se mete a escarbar secretos. So gossip is that digs up secrets. Entonces, si no tenemos cuidado, escúcheme, con el chisme podemos hacer mucho daño. So if we're not careful with gossip, we can cause a lot of damage. Y yo le pido, por favor, escuche bien lo que le voy a decir con relación a este tema. And I really want you to pay attention to what I'm about to tell you about this Hay topic. cosas que deben de estar en secreto. Usted no es la persona para andar criticando, para andar promoviendo, para andar escarbando la vida de los demás. ¿Me está escuchando, iglesia? There are certain things that need to stay in secret. You are not the person to bring forth, speak, and share with others the secrets of other people.
Muchas veces tenemos la tendencia de por ahí buscar y a ver qué encontramos y divulgarlo. Es como que nos sentimos privilegiados de conocer los errores, las faltas, los secretos de los demás. No somos llamados a andar promoviendo esa clase de información. Sometimes we have the tendency and even find the pleasure to dig up these secrets from other people, and we're not called to do that. ¿Qué produce el chisme a la iglesia? So what produces gossip within the church? Se ha dicho que el chisme es como esa granada, ¿no? Que explota, ¡pum! Gossip, they say, it's like a grenade that explodes. It goes Que boom. bombardea y agujera, o sea, causa hoyos en la iglesia. It explodes and bombards, and it causes a lot of holes within the church. Ahora, ¿qué problemas causan los chismes a las personas y a la sociedad? So what is it that what problems do gossips bring to the people and to society? ¿Qué hace? Deteriora la convivencia familiar y social. It deteriorates that social manner and that family manner that we have. Afecta la calidad de vida social. It affects the quality of life that we have within our society. El chisme, ¿qué es lo que hace? Debilita los valores de las personas. Gossip, it brings and degrades the qualities of a person. Daña a las personas afectadas. And it harms the people that are affected. Daña su reputación, daña su bienestar. It harms everybody's reputation. Escúcheme, antes de que usted sea tentada a levantar un mal comentario, un chisme de una persona, Before you are tempted to bring forth a comment of somebody else or a gossip of a person, piense en el daño emocional que va a causar en ese individuo. think about the emotional harm that you're going to cause with that individual. Escúcheme, el chisme provoca heridas irreparables. The gossip, it causes wounds that are not able to heal. Entonces no es bueno para nada creer en los chismes. So it's not good for us to believe in gossip. ¿Por qué origina desconfianza el uno para con el otro? Why? Because it brings forth untrustworthiness from one person to another. Crea conflictos, peleas, rencores y muchas veces odio también. It brings forth a lot of conflicts, fights, and sometimes even hate. Entonces veamos si ese chisme comienza y empieza a avanzar, So if that gossip starts and it continues to roll on, puede convertirse en qué, en calumnia o en algo peor. it can turn into something really bad. Entonces el chisme, ¿qué es lo que hace a la persona? Destruye la integridad de la persona. So what does gossip do? It destroys the integrity of a person. ¿Sabe? El problema es que el chisme no se trata dentro de la iglesia como un pecado, You know, gossip is not treated within the church like a sin, sino simplemente como un entretenimiento inofensivo. Pensamos, el contar un chiste o un chisme, mejor dicho, de alguien me produce simplemente un relajamiento, no hay ningún problema. No, sí hay problema. It is treated like an inoffensive entertainment, like we say that gossip of another person brings me some type of pleasure. ¿Sabe? Cuando una persona atenta contra la vida de otro y lo mata, lo asesina, Whenever a person attempts to kill the life of another person, whenever he murders them, la persona que lo hace obviamente lleva un serio castigo. the person that does it, he has serious consequences. Porque le privó la vida a una persona, lo convierte en un cadáver. Why? Because he took the life of another person and he turned him into a dead body. Y déjeme decirle, aunque el chisme en sí no mata, no convierte a un individuo en cadáver, And although gossip doesn't kill and literally turn you into a dead body, sí destruye la integridad de personas inocentes. it will destroy the integrity of innocent people. Personas que no mueren, que siguen viviendo, mas sin embargo, esto les afectará emocionalmente, en su integridad, sucesivamente. And not to the people that die, but they continue to live, it'll destroy their integrity and their own being. Entonces, una iglesia, escúcheme bien, una iglesia que se mantiene unida y no permite que el chisme logre enraizarse, va a ser una iglesia poderosa. ¿Me escuchó, iglesia? So a church that can maintain its unity and doesn't allow gossip to bring roots within the church, it'll be a powerful church. Una vez más, una iglesia que es unida y que no tolera el chisme, viene a ser una iglesia poderosa. So a church that is unified and doesn't allow
gossip to bring roots, it'll be a powerful church. Entonces los chismes, los rumores, ¿qué hacen? Quebrantan la unidad. So gossip and rumors, what does it do? It destroys unity. ¿Y sabe qué? Debilita por completo a una congregación. ¿Está consciente de lo que estamos hablando en esta mañana, iglesia? And it also weakens a congregation. Are we paying attention to what we're listening to? Si usted tenía una idea vaga de lo que era el chisme, So if you had a vague image of what gossip is, tenga mucho cuidado. be very careful. Si usted es miembro de la iglesia, If you're a member of the church, debe de saber lo peligroso que es el chisme para la unidad de la iglesia. you must know the danger that there is to the unity of the church. Ahora, si existe chisme, usted podrá decir, pastor, ¿cómo podemos hacerle como iglesia para detener este cáncer que carcome la unidad de la iglesia? So if there is gossip and you ask yourself, Pastor, how can we stop this cancer of gossip? Todos tenemos un trabajo sumamente importante que hacer en ello. We all have an important role that we need to play within it. En primer lugar, no eches a correr rumores o chismes. ¿Está conmigo en esta hora? First of all, don't take off with rumors and gossip. Si usted escucha un chisme de lo que sea dentro de la iglesia, If you hear any type of gossip within the church, no lo tome y lo pase más delante. Ese es un error muy grave. don't take it and pass it on moving forward, because it is a great error. Ante la duda de algún chisme, algún comentario, Within the doubt of a gossip or a comment, simplemente no lo comente, no lo fomente. simply just don't comment it, don't speak of it. Entonces, ¿qué debemos de hacer en ese momento? So what do we have to do in that moment? Escúcheme bien, debemos aprender a tener el control sobre nuestra lengua. ¿Está conmigo en esta hora? We have to learn to take control of our tongue. Hay personas que no se ponen a pensar en lo que hablan. Some people don't think about what they speak. Ahora debemos de tener mucho cuidado. Alguien le llega con un comentario, usted debe tener mucho cuidado qué va a hacer con ese comentario. We have to be very careful whenever somebody brings forth a comment to you. You have to watch what we do with that comment. Así que aprendamos a dominar nuestra lengua. So we should be able to control our tongue. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 1 Peter chapter 3 verse 10. Me gusta cómo lo describe la traducción del lenguaje actual. I like this version. Mire lo que dice. Porque como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices. ¿Cuántos queremos vivir y ser felices, hermanos? The scripture says Amen. if you want to enjoy true life, and how many of us want to enjoy true life? No queremos tener problemas con nadie, ¿ok? O si le gusta andar en problemado, en problemada. We don't like to have any problems with anybody, or do you like to have problems? Bueno, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices, nos dice, deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? If you want to enjoy true life and have only good days, then avoid saying anything hurtful and never let a lie come to you of your mouth. Muy bien, una vez más, deben cuidarse. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Cuidarnos ¿de qué? De no mentir, no eche mentiras. You must avoid yourself to not lie, to never lie, Y de no hablar mal de otros. and not to say anything hurtful to others. No importa quién sea. It doesn't matter who it is. Puede ser el pastor, It could be the pastor. puede ser el visitante. It could be the visitor. Usted no aprenda en ningún momento a hablar mal de otros. Si va a hablar, hable bien. Y si no tiene nada que hablar, mejor no hable. If you don't learn to say anything hurtful, just only speak good. And if you have only good things to say and not bad, don't speak anything. Entonces no eches a correr rumores o chismes. So don't say any gossip. En segundo lugar, ¿cómo podemos detener el chisme dentro de la iglesia? How is it that we can stop gossip? Si alguno, escúcheme, comienza dentro de la iglesia a compartir un chisme con usted, If anybody starts and brings forth a gossip with you, debes de reprenderle, pero con suavidad. No seas también tan grotesco. Simplemente dile, no puedo aceptar este comentario. rebuke that person, but in a calm way. Don't be too brute against them. Entonces explícale que prefieres no escuchar ningún rumor So explain to them that you don't want to hear any type of rumor. y que esperas de antemano. No voy a escuchar
y voy a esperar que este rumor no trascienda, que no siga fomentándose con los demás. ¿Alguien está escuchando esta palabra? So I might hear that gossip, but I'm not going to be the one to continue the gossip to everyone else. A alguien le está hablando esta palabra en esta mañana. Is the word speaking to somebody this morning? Mire lo que dice Proverbios 26:20. Aquí, Proverbios 26:20 nos da una fórmula muy práctica, muy sencilla de cómo detener el chisme. Here in Proverbs 26:20, it gives us a formula of how we can stop gossip. La Nueva Traducción Viviente dice: el fuego se apaga cuando falta madera, o sea, cuando le falta leña, ¿no? A un fuego, si usted no le echa leña, el fuego se apaga. Y las peleas, fíjense lo que dice, se acaban cuando termina el chisme. ¡Wow! ¡Qué interesante! Without wood, a fire goes out. Without gossip, arguments stop. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien trae un chisme, una crítica de alguien, So whenever somebody brings gossip or criticism of someone else, espera, mire, ese chisme no va a trascender si es solamente esa persona. you know, you just wait on, hold on, and if you only keep it there with that person, it won't move on. El problema es que empieza a ventilarlo y empieza, como se dice, a echarle más leña al fuego para que este chisme se propague en la iglesia, en la congregación, y algunos tristemente hasta Facebook lo suben. ¡Qué pena! The problem is that whenever you add wood to the fire, it'll grow. So don't take forth that gossip. And there's even sometimes when people put it on Facebook. Entonces, sencillamente, ¿qué nos dice Salomón, hermanos? No le echen leña al fuego. So what is it that Solomon is telling us? Not to put wood in that fire. O sea, nos invita a negarnos, a chismear. ¿Por qué? Esto nos va a evitar muchos problemas. So he's inviting us to walk away from gossip because it's not gonna cause a lot of problems. Y sabe, nos demuestra que muchas relaciones se salvarían si siguiéramos ese consejo. No le eches leña al fuego. And a lot of relationships would save themselves if they didn't add more wood to the fire. Pero ¿sabe por qué el chisme continúa? ¿Por qué el chisme se promueve? So why is gossip continuous? Por una razón. For one reason. El chisme es sabroso. Gossip is tasty, Amén. delicious. Se ha dicho que el chisme es como cuando usted está cortando o está comiéndose por ahí, cortando el mejor corte de carne que a usted le gusta y se lo echa a la boca y dice, Gossip, they say Wow. it's like that good steak that you cut into and you put it in your mouth and you say, ¿cuál es el corte que más te gusta? sirloin. El sirlón. ¡Wow! Usted debe tener el suyo. Entonces el chisme de la misma manera es como cuando usted está disfrutando el mejor steak de la casa. Sabroso. So gossip is like that good steak that you're enjoying in that restaurant. When you eat it, it's delicious. ¿Sabe? Todo el mundo quiere saber de la vida de los demás. Uy, esto me lo había perdido. Yo no sabía. You know, the whole world wants to know about everybody else's lives. They say, ooh, I didn't know about this. Pero ¿sabe que sin embargo, aunque es como un sabor rico en la boca, And although it's real tasty in your mouth, sus resultados son lamentables? the results are bad. Hay una ilustración muy importante, hermanos, que quisiera compartir con ustedes, que nos enseña cómo nosotros debemos de rechazar el chisme. Now there's an illustration that I want to share in how we can walk away from gossip. Y esto se nos habla de las 3 rejas o los 3 filtros donde se tiene que pasar para que un comentario no llegue a más. And it talks about these 3 filters that this comment should go through so that it doesn't continue on. Se dice que un joven discípulo llegó ante este gran filósofo. It says that a young disciple came to this great philosopher. Y llegando a su casa, le trae un chisme. And arriving to his house, he brings forth a gossip. Y le dice, oye maestro, un amigo tuyo estuvo hablando el día de ayer muy mal de ti. O sea, este filósofo era un sabio, una persona intelectual, sabia, y ya sabía para dónde iba este chico. So whenever this young man ran to this philosopher and he told him, there's a friend of yours that is talking bad about you, but the wisdom of this philosopher already know where this young man was going. Entonces dijimos, este jovencito venía, oiga, que no se aguantaba para traerle el chisme al sabio. And you know, this young man, he couldn't wait to tell this gossip to the wise guy. Pero antes de hablar, le dijo, espérame, déjame preguntarte algo antes de que tú me lo digas. Wait, let me ask you something before you continue on.
Ya has pasado por los 3 filtros o las 3 rejas, los comentarios que traes en este día. Have you already gone through the 3 filters of the comments that you bring forth to me? Le dice el joven, ¿cómo? ¿Las 3 rejas, los 3 filtros? And the young man says, what do you mean these 3 filters? Sí, y le dice el sabio, escuche, ponga atención, la primera reja, el primer filtro es la verdad. See, and the wise guy says, yes, the first filter is the truth. Fíjese, ponga atención. Y le dice, ¿estás plenamente seguro que lo que me vas a decir es verdad? ¿Estás consciente? ¿Lo vistes? ¿Eres testigo real de lo que me vas a decir? Now, what you were about to tell me, are you 100% sure that it is true, that you've seen it? Y el joven dice, no me consta, lo oí de otros. Bueno, pasó el primer filtro y ¿sabe qué? No pasó la prueba. And you know, the young man, he says, no, I didn't see it, I heard it. So he went through the first filter and he didn't pass the test. Ahora dijo, vamos a ir a la segunda reja, al segundo filtro. Now he says, now let's go through the second filter. La segunda es la bondad. The second one is Es lo bondadoso, lo generoso, ¿no? De uno, ser una persona buena. the second one is the generosity of a person, the person that is good. Quiere decir que lo que me vas a decir es bueno para alguien, lo va a edificar, lo va a levantar, lo va a exaltar. Now, what you're about to tell me, is it good for somebody? Is it going to raise them up? Is it going to lift them up? O sea que le dijo, lo que vas a hablar me va a edificar a mí, me va a levantar. Dijo, no, para nada. Now, he said, what you're Al about to tell me, contrario. is it going to lift me up? Is it going to bring me goodness? And he said, no, it won't. Entonces veamos, no pasó la segunda prueba. So he didn't go through the second test. Y la tercera, vamos, dijo, a la tercera. Y vamos a hablar de la necesidad. And then the third one is he's going to talk about necessity. Can it go through necessity? El tercer filtro es, ¿realmente es necesario que yo sepa lo que tú me vas a contar? That third filter is it necessary that I need to know what you're about to tell me? Así que dijo, a la verdad, pues no. And he said, honestly, no. Entonces dijo, si no es verdadero, If it's not true, si no es bueno, if it's not good, ni necesario, nor necessary, entonces then no me lo cuentes. don't tell me. ¿Me escuchó, iglesia? Did you hear? Una vez más, cuando alguien se acerca a usted y le trae un chisme, Now, when somebody comes forth and they want to tell you a gossip, inmediatamente póngale la prueba de las 3 rejas o los 3 filtros. immediately tell them and give them the test of the 3 filters. En primer lugar, ¿es verdadero? First of all, is it true? En segundo lugar, ¿es bueno lo que me vas a decir? Second of all, is it good for me what you're about to En tell me? tercer lugar, ¿es necesario? And third of all, is it necessary? Amén. Lo apuntó. ¿Cuántos lo apuntaron? Did you write this down? Amén. Téngalo listo por ahí en la cartera. Cuando alguien le trae el chisme, ya sabe que en el lunes temprano ahí va a encontrar el que le lleva el chisme tempranito. Have it ready in your wallet so that whenever you get that gossip from somebody, Inmediatamente saque la tarjeta y dice, a ver, en primer lugar, vamos a pasarlo por el filtro. you can immediately take out your card and look at it and say, let's put it through the filters. ¿Es verdad lo que me estás diciendo? ¿Lo vistes con tus propios ojos? Is it true what you're about to tell me? Did you see it with your own eyes? ¿Es bueno lo que me vas a decir? ¿Me va a bendecir mi vida? ¿Me va a alegrar? Is it good what you're about to tell me? Is it going to bless my ¿Es life? necesario? Is it necessary? Si no, If para not, nada. then I don't want to hear it. Entonces no le eches leña al fuego. So don't throw more wood into that fire. Tú puedes promover la unidad dentro de tu iglesia con esas simples palabras. Amén. ¿Cuáles son las palabras que pueden edificar nuestra iglesia? You can promote more unity within the church just by simply saying those words. No le eches leña al fuego. Don't add more wood to the fire. Entonces cuando tú haces eso, So whenever you do this, otros hermanos sabrán que en tu iglesia, other brothers and sisters will know that in your church, ¿qué lugar tiene el chisme? what does gossip have? What place does gossip have within it? Pregunto, ¿qué lugar tiene el chisme dentro de la iglesia? What place does gossip have within the church? No hay lugar. There is no place. Amén. Y la congregación va a ser un lugar donde hay alegría And the congregation is going to be a place where there's joy y donde hay unidad. and when there's unity. Entonces refrena la lengua. So hold on to your tongue. Y cuando eso lo haces, And whenever you do this, termina los rumores you stop all the rumors y promueves la unidad. and you promote unity. Amén. Bueno, vamos al último punto y con esto vamos a estar cerrando. Aguántenme unos minutitos más. Amén. We'll be going to this last point. Aprendimos este punto, el chisme y la negatividad, ¿qué es lo que hacen? So when we talk about gossip and negativity, what does it do? Destruyen la unidad de la iglesia. It destroys unity within the church. Por lo tanto, no le eche leña al fuego. So don't add more wood to the fire. Si alguien le trae un chisme, If somebody brings a gossip, usted no lo fomente.
you don't bring a fundamental to it. Entonces tenga mucho cuidado de sus amigos, sus amigas con los que usted se relaciona. So be careful with those friends that you have relationships with. Nunca es bueno hablar de nadie, hermanos, cuando se habla mal. Si va a hablar constructivamente de alguien, hable. Pero si va a ser para degradar a la persona, no hable y no escuche. It's not good to talk bad about somebody or degrade them, only if you're going to lift them up. Ahora, usted puede tener una amistad, dijimos, a un cristiano, que porque le tiene confianza, le trae los chismes más frescos de la semana. Now you may have a friendship, and just because you're a Christian and you trust them, you bring them those fresh gossips of the week. Pero dice, esto lo digo porque eres mi amigo. And you say, I'm telling you this because you're my friend. Y le voy a decir un consejo, hermanos, muy práctico en el cual debe usted tener cuidado. And I'm going to give you some advice where you should be careful. Si ese amigo o amiga suya es capaz de hablar de los demás en frente suya, If that friend is capable of talking about somebody else in front of you, tenga la certeza que cuando estés lejos de usted, va a hablar de usted. have the certainty that he or she is going to talk about you ¿Escuchó? when he's far away from you. Una persona, si tú eres mi amigo, esto te lo cuento porque eres mi amigo. I'm telling you this because you're my friend. Un amigo no cuenta chismes. A friend doesn't share gossip. Y si habla de todo mundo, tenga la certeza que cuando no esté delante de usted, va a hablar de usted. Créalo. Now, if he talks about everybody else, you should know that when he's behind your back, he's going to talk about you too. Vamos al punto número 4, el último. This last point that we're going to cover, El chisme genera problemas, pleitos, desacuerdos, desunidad en la iglesia. gossip generates fights and ununifying things within the church. Y esto nos lleva a este cuarto punto a ver y analizar lo que es el perdón y la unidad. Now, this fourth point is going to show us what forgiveness and unity is. Ahora, la palabra perdón, iglesia, es muy importante. En la Biblia aparece más de 100 veces. Now, the word forgiveness is very important within the Bible. It shows up more than 100 times. Y el perdón viene a ser la base, viene a ser el fundamento, la clave de la salud completa. And forgiveness is that base of good health. Y es la vida moral y la vida espiritual. O sea, el perdón provoca esto. And it's also the moral life and the spiritual life. Entonces, la unidad dentro de la iglesia puede ser fácilmente destruida por el chisme. Esto es lo que entendimos en el punto anterior. Now, unity can easily be broken with gossip. Pero el perdón viene a ser la fuerza que resiste al chisme y fomenta la unidad dentro de la iglesia. ¿Me escuchó? But forgiveness is that strength that goes against gossip, and it also promotes more unity within the church. Entonces el chisme rompe la unidad, So gossip breaks unity. pero el perdón But forgiveness, fomenta la unidad dentro de la it iglesia. promotes the unity within the church. Entonces debemos de entender algo. Cada persona aquí, usted que está sentado, desde los jóvenes, las señoritas, hasta los mayores, So every single person that's sitting in here, hemos sido dañados por un hermano, una hermana, alguna persona, algún familiar en algún momento de nuestra vida. Alguien ha hablado mal de nosotros, téngalo por seguro. we have been hurt within here or with our families, within our lives. We've been hurt by somebody that's talking bad about us. Entonces obviamente en nuestra flaqueza humana no nos gusta ser criticados y tenemos una tendencia a desquitarnos. Agarramos coraje, rencor contra alguien y esto quita la paz de Dios de nuestras vidas. And within our humanity, we don't like to be spoken bad of, and it brings forth that anger towards somebody else. Y sabe que ahí es donde entra el perdón, amén, a sanar las heridas, a sanar los conflictos, a sanar los desacuerdos. And that's where forgiveness comes in, and it helps to heal all the wrongs. Entonces, ¿qué tiene que ver el perdón con la unidad de la iglesia? ¿Será que hay una unidad en esto? ¿Hay un acuerdo en ello? Now, ¿Una what relación? does forgiveness have to do with unity? Is there some type of relationship within them? Sabe, el apóstol San Pablo nos da una perspectiva ahí en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Now, the Apostle Paul speaks to us here in Colossians chapter 3, verses 12 and 13. Nos dice la Nueva Traducción Viviente: dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. ¿Qué debemos de tener? ¿Qué le decimos al Señor? Por favor, dame paciencia. God has chosen you and made you his holy people. He loves you.
So your new life should be like this. Show mercy to others, be kind, humble, gentle, and patient. We should be praying to God and ask, please give me patience. El 13, sean comprensivos. Fíjese lo que el consejo bíblico, iglesia, escúchelo bien. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Don't be angry with each other, but forgive each other. If you feel someone has wronged you, forgive them. Forgive others because the Lord has forgave you. Entonces el perdón viene a ser un componente, viene a ser una parte importante, central del creyente. So forgiveness is a component that is very important, that centralizes the believer. Aquel creyente que convive en armonía el uno con el otro en la iglesia, que nos gusta ser amigables con nuestros hermanos. That believer that loves to be in harmony within the church with our brothers and sisters, that likes to live with them. Entonces, déjeme decirle algo, de la manera en que nosotros aprendemos a perdonar a los que nos ofenden, In the manner that we learn to forgive those that offend us, dice mucho de cómo entendemos la manera en que nosotros mismos fuimos perdonados por el Señor Jesucristo. it shows a lot on how we understood and how we've been forgiven ourselves. Jesús nos dijo en Mateo 6, versículo 14 y 15, Christ told us in Matthew chapter 6, verses 14 and 15. porque si perdonan a otros sus ofensas, fíjese hermanos, pongan mucha atención, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Wow. Yes, if you forgive others the wrongs they do to you, then your Father in heaven will also forgive your wrongs. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Oiga, y parece que estos versículos no están en la Biblia. Parece que se han borrado, no los queremos ver, pero ahí están. But if you don't forgive others, then your Father in heaven will not forgive the wrongs you do. And it's sometimes like we forget that these verses are in the Bible. Entonces, de acuerdo a estos versículos, escúcheme, es imposible tener una relación correcta con Dios si no estamos dispuestos a perdonar, a aceptar a los demás. So in accordance with these verses, it is impossible for us to have a relationship with our Lord if we can't learn to forgive everybody else. Entonces, ¿qué tan importante es el perdón? So how important is forgiveness? Es tan importante que Jesús le dijo a sus discípulos It is so important that Jesus Christ told his disciples que necesitaban estar dispuestos a perdonar a los demás sin andar titubeando, sin andar dudando. that they had to be willing to forgive everyone else without complaining. Ahora, debemos de entender algo. La iglesia local es una iglesia perfecta. Now, the local church, is it a perfect church? Escúcheme. Todos los que estamos dentro de la iglesia somos personas 100% correctas, que nunca vamos a fallarle a nadie, que nunca vamos a cometer un error, que nunca vamos a ofender a los que están a nuestro alrededor. Pregunto. Now, let me ask you this. Everyone that is within the church, do we do everything 100% correct and don't wrong everyone else? Amén. Y sabe, muchas personas se retiran de las iglesias No, we don't. And a lot of people decide to leave the churches porque tuvieron una confrontación, un desacuerdo con algún miembro de la iglesia. because they had some type of confrontation with another member. Y dice, pero si es hermano, es hermana y tiene tantos años de conocer a Dios. But he's brother or sister and he has many years of knowing the Lord. Pero debemos de entender, iglesia, que cada congregación local está formada por miembros y pastores que somos imperfectos. But every single local church is built with a bunch of members and a pastor that are imperfect. No busque la perfección, hermano. Fíjese en Cristo Jesús. Y no es una excusa tampoco. Don't look for perfection, just look into Jesus Christ, and it's not just a simple excuse. Una verdad que nos cuesta aceptar dentro de la iglesia local A truth that we can't accept within our church es que todos cometemos errores. is that we all make errors. Todos pecamos. We all sin. Escúcheme, todos la regamos de feo. And we all tend to ruin things very, very wrong. Un amén escuché nada más. Los demás son puros santitos. Se les ve la corona y las alas de ángel. I only heard one amen. Everybody else has that halo and the angel of wings. Pero no blancos, negros. But Entonces, todos cometemos errores. so we all make errors. Sí, escúcheme, todos somos hipócritas. Decir, pastor, ¿cómo va a decir eso? And yes, we're all hypocrites. And you can say, Pastor, how can you say this? ¿Por qué le digo esto? Why do I tell you this? Para que usted no se sorprenda cuando a alguien le falta. Amén.
So, because I don't want you to get surprised when somebody offends you. Y no se vaya a poner a chillar como un niño y se retire de la iglesia And y don't- se deprima y no quiera saber nada de Dios porque el hermano me ofendió. And start crying like a child and leave the church and you don't want anything to do with God because the brother or the sister offended you. Está aquí. Are we here? ¿Nos estamos entendiendo? Are we understanding? O usted es muy pulcro, es muy santo, muy limpio, no se contamina. You're very holy. You don't contaminate yourself. No se contamina como Kiko, ¿verdad? Del Chavo del Ocho. ¿Cuál es su frase que decía siempre? Su mamá le dice a él. You don't contaminate yourself like this character named Kiko in El Chavo. No te juntes, ayúdeme, con esta chusma. Don't hang out with all those bad people. Amén. Somos chusma. Sea lo que sea, somos chusma. Amén. We're a bunch of bad people, no matter what. Sin embargo, la unidad de la iglesia But unity within the church, se quiebra cuando alguno de los miembros it breaks when one of the members, se niega a perdonar he decides not to forgive. y permite que el orgullo sea el que triunfe. And he allows his pride to be triumphant. Mucho cuidado. Be careful. Hermano, el perdón tiene un poder impresionante. Forgiveness is a powerful tool. Perdonarnos acerca a Dios, escúcheme. To forgive is to get closer to God. Perdonar sana el alma y restaura relaciones. To forgive, it heals the soul and it restores relationships. Perdonar trae sanidad física. To forgive, it brings physical health. Perdonar nos ayuda a vivir agradecidos. To forgive, it allows us to live grateful. Y perdonar nos ayuda a vivir alineados con el plan de Dios. And to forgive, it allows us to live with the plan of God. Recuerda ya para cerrar. And to remember this. Cristo nos amó tanto que murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué lo hizo? Jesus Christ loved us so much that he died on that cross of Calvary. And why did he do it? ¿Cuál es la palabra, hermanos, que What is the podemos word? usar con relación a este tema? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Why did he do it? Para perdonarnos. To forgive us. ¿Qué dio él en la cruz? What did he see on the cross? Su vida. His life. Pero nosotros But us, nos cuesta perdonar a los demás. it takes us a long time to forgive everyone else. Porque nuestro orgullo queda por el suelo. Because our pride is all over the place. Porque yo tengo la razón. Because I'm the one that's right. Porque él está mal. Because he's the one that's wrong. Entonces ahora, como él nos perdonó, Just like he forgave us, así debemos perdonar a otros. we should forgive everyone else. ¿Verdad que va a ser más fácil perdonar cuando vemos el lugar que tomó Cristo en la cruz para perdonarnos a nosotros? You think it'll be a lot easier if we were the ones to see where where God had to do to forgive us? Entonces, como él perdonó, somos llamados a perdonar. Just like he forgave us, we're called to forgive others. Y sabe, escúcheme, esto va a ser esencial para la unidad dentro de la iglesia. And you know, this is going to be very important to the unity within the church. Entonces, ser miembro de una iglesia no solamente venir y punto. So to be a member of the church is not simply to just come. Ser miembro de la iglesia implica sacrificio. ¿Me está escuchando? To be a member of the church, it involves sacrifice. Si usted no quiere pagar el precio, usted no la va a hacer. If you don't want to pay that ultimate price, you're not going to be able to move forward. Una vez más, ser miembro implica sacrificarse. To be a member, it involves you to sacrifice. Significa dar. It means to give, Significa perdonar. and it means to forgive. Póngase de pie. Everyone rise. Y una vez más vamos a recordar la segunda promesa que hicimos en el tema anterior. ¿Lo recuerda? Como miembro de esta iglesia local. And again, we're going to remember that second pledge that we did last Sunday. Y una vez más, repita conmigo en esta hora. Yo soy miembro de esta iglesia. No le escuché nada. ¿Tú lo escuchaste, Junior? No. Una vez más. Yo soy miembro de esta iglesia. ¿Los escuchaste, Junior? ¿Eso está bien? No, no está bien. Que diga, sí escuché, hasta se tapa los oídos. Una vez más, yo soy miembro de esta iglesia. Procuraré ser un factor de unidad en mi iglesia. Sé que nadie es perfecto, ni los pastores, ni el personal, ni los demás miembros de la iglesia.
Pero yo tampoco soy perfecto. No seré fuente de rumores, de chismes, ni disensiones. Una de mis mejores contribuciones es hacer todo lo que pueda en el poder de Dios para mantener la unidad en la iglesia por amor al evangelio. Amén. Ahora en inglés, todos aquellos, por favor, repitan después de Junior, por favor, en alta voz. I will seek to be a source of unity in my church. Oh, Let's try it again. I will seek to be a source. There you go. Of unity in my church. I know there are no perfect pastors, staff, or other church members, but neither am I. I will not be a source of gossip or dissension. One of the greatest contributions I can make to do all I can in God's power to help keep the church in unity for the sake of the gospel. amén. Man, Un aplauso al Señor. ¿Qué hicimos en esta mañana? this morning Un compromiso. we made a pledge. ¿Qué vamos a hacer con ese compromiso? And what are we going to do with this pledge? Guardarlo. We're going to keep it. ¿Qué voy a crear, a generar en mi iglesia local? So what am I going to generate in my local church? Un ambiente de qué? An ambience that involves De what? unidad. Unity. ¿Qué voy a hacer con el chisme? What am I going to do with gossip? No lo voy a tolerar. I'm not going to tolerate it. Voy a ser una persona que voy a promover la unidad en mi iglesia. I'm going to be a person that promotes unity within my church. Cierra sus ojos en esta hora. Everyone close your eyes. Vamos a orar si hay alguna persona aquí en el auditorio, alguien que nos escucha a través de algún medio. Let us pray, and anyone here in church or anyone that listens through any media. Si no tiene a Jesús